La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Adriano Rivadeneira, ¿qué pasó en Rusia todo este fin de semana que fue un arco rarísimo? Qué difícil, ¿no? Buenos días. Buenos días. Adriano. ¿Qué pasó? De verdad es difícil decirlo. Son dinámicas internas más o menos consolidadas en el mundo ruso. Lo que ocurrió fue que el grupo Wagner, una parte. ¿Qué es el grupo Wagner? El grupo Wagner es una empresa de mercenarios, como las hay en muchos países del mundo. Esto es como un cómic de Frank Miller. Este es el grupo de Rusia, que es de referente a Rusia, es el grupo mercenario más grande de Rusia. Los hay en Inglaterra, hay varios en Inglaterra, el mayor es de Estados Unidos. Y ejércitos a sueldo de alguna forma, que claro. uno contrata. En el argumento de Metal Gear Solid 4 tenía un poco eso, que habían ejércitos que uno podía comprar y se enfrentaban entre ellos, los países no peleaban, contrataban ejércitos y peleaban entre ellos. Bueno, es como cómo va a ser la guerra del futuro, ¿no? Algunos dicen que va a ser así, que no vaya a poder obligar en el fondo. O sea, tercerizas el conflicto. Lo que pasa es que si tú tercerizas el conflicto no le tienes que explicar a la opinión pública por qué vas a una guerra y por qué los hijos de la opinión pública se van a morir, ¿no? Y es que el problema un poco que tiene Rusia en este minuto, porque se le murieron 250.000 jóvenes desde que empezó esta guerra, que son más de los jóvenes que perdió Ucrania, y quizás son más de los que estaba dispuesto a perder. De hecho, todo lo que ocurrió tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque este grupo Wagner, este grupo mercenario, se rebeló, entre comillas, a Rusia, a Putin. Después el tipo dijo que quería hacer una protesta. ¿Cómo se llama el líder del grupo Wagner? Se llama Prigozhin. Pero que lo diga perfecto. ¿Cómo? Prigozhin. Ya. Qué bueno. Y Prigozhin tiene una historia también. Sí, es un expreso, probablemente de la mafia rusa, esto que se llama Voyenskaya. Debe tener estrella en los hombros. Hay varias películas sobre el tema, una con Viggo Mortensen muy buena. Y salió de la cárcel, armó un camioncito de hot dog y después de eso tenía una cadena de restaurantes, un self-made man en alguna manera. Era un emprendedor. Es un emprendedor. Y tomó la decisión de empezar a emprender en milicias. Que no es un mal negocio. No. Y porque el tipo trabajó en varios países de África, en Siria, quizás en qué otras partes más, y en Ucrania. Y en Ucrania el grupo entró hace poco a operar. La guerra en Ucrania no tenía que ver con Wagner hasta hace poco, porque las tropas rusas no estaban logrando ganar la guerra, entonces metieron a estos tipos que son bastante temidos por lo demás, porque son expresos, hay de todo adentro y son peligrosos y son temidos. Y este grupo se rebeló, una parte de este grupo se rebeló, Prigozhin se rebeló, y con una parte del grupo Wagner empezó a ir hacia Moscú, y yo creo que se iban quedando en el camino, eran cada vez menos. El ejército ruso los dejó pasar, yo creo muy hábilmente, porque sabían que se iban a quemar estos tipos. Los bombardearon igual en el camino un poquito, no mucho. No murió mucha gente en todo esto. Pero al ver que no tenía apoyo ni militar, ni de parte de muchos de su grupo, posiblemente solo de Estados Unidos y o de Ucrania, pero, o sea, alguien le pagó a este tipo por hacer esto, un mercenario, se les paga a los mercenarios, hay que llenarlos de plata. Probablemente no encontró el apoyo que buscaba, se retiró, habló con el lacayo de Putin, que es el presidente de Bielorrusia, que es este país que no sé si es un país real, y se fue a Bielorrusia a jubilarse, cosa que yo no haría. Si fuera Prigozhin, yo no iría a Bielorrusia a jubilarme, porque en Bielorrusia te sirven el capuchino con arsénico. Eso es lo que se va a tomar de cada 2 semanas. Claro, y también va a terminar así el ministro de Defensa ruso, que se ha equivocado en todo. Sea, acá va a haber uno que otro va a haber un evento tipo película de James Bond. O sea, y Putin incluido, porque, o sea, el último video aparece está temblando, o sea, es un momento de estrés claramente, o sea, se le reveló el tipo que era el más leal, el tipo al que él le ponía las fichas, mucho más que al ejército. ¿Pero cometió un error Putin o al tipo lo voltearon? No, el tipo se volteó y Putin cometió el error de entrar en guerra con Ucrania. O sea, la guerra en Ucrania finalmente se reveló ser un error geopolítico para Rusia. Ahora, Rusia no está aislado. Y las sanciones que Occidente le ha hecho y
toda la dinámica que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, porque es cosa de prender cualquier periódico, cualquier canal de noticias para darse cuenta que la perspectiva de las noticias tiene que ver con el lugar donde se dan y no del contenido de la noticia. Si tú prendes CNN Internacional o la BBC, son medios claramente belicistas, antirrusos. No te están contando la verdad, te están contando una parte parcial de la verdad. La parte parcial de la verdad dice que los rusos finalmente son una amenaza para todos. Y a mí lo que se me ocurre es, si no es Prigozhin el que va a sustituir a Putin, ¿quién va a ser? O sea, ¿Putin es la peor versión de Rusia o es la versión que nos podemos permitir en este momento de Rusia? Claro. En ese sentido, el grupo Wagner, en esta alzada que hizo, asonada de alguna forma, efectivamente, bueno, dijo, lo digo también como Prigozhin, él dijo que era una protesta de alguna forma y que no tenía intención de hacer un coup d'état, un golpe de Estado. ¿Era verdad esto? ¿Había una intención de golpe de Estado que después tú reculaste porque cachaste, como dijo Putin, que hubiera sido reprimido y no hubiera podido? ¿Era tan así o no era? Pero yo creo que sí. Querían hacer un golpe de Estado, querían derrocar el régimen, gobierno más bien de... Sí. El régimen gobierno. No sé Es un régimen gobierno de Vladimir Putin. Sí, yo creo que lo quería derrocar. Ya, y no le dio la fuerza. No le dio la fuerza. Recularon, y ahí dijo, Sí, chuta, en verdad era una protesta desde Bielorrusia. Desde Bielorrusia, sí, desde el exilio. Saludos cordiales. Sí, o sea, y quizás con una pistola apuntada a la cabeza también, porque deben haberle dicho, huevón, tú, o sea, te dejaste esta cagada, porque el tipo arriesga de dejarte la cagada. O sea, tú imagínate que eres un soldado ruso, estás peleando en Ucrania, estás perdiendo la guerra, y atrás a tu espalda está pasando este grupo, se está yendo a Moscú a hacer un golpe de Estado o lo que sea. Tú no estás muy motivado para pelear. De hecho, los ucranianos avanzaron en el centro de lo que es el frente, digamos, de lo que queda del territorio de Ucrania ocupado por Rusia, y aislaron Crimea, que es claramente ¿cómo se llama? El premio. ¿Ah? Y en ese sentido, ¿qué viene ahora tanto para la Rusia establecida como régimen de gobierno, para el grupo Wagner, en tanto empresa contratada por el régimen de Putin, y para la guerra con Ucrania? Que Wagner era si no el más importante, una parte fundamental de lo que era el ataque a ese país. Sí, o sea, son una parte importante de lo que fue la batalla de Bakhmut, que es una batalla que ahora ya está llena de retórica. Las perdieron la ciudad, los ucranianos la retomaron al tiro, los milicianos se fueron, o sea, los mercenarios. La guerra, a mí me sorprendió, por ejemplo, no ver intensificado el avance ucraniano durante todo este desastre del fin de semana, pero claro, tú no podés programar no es como el fútbol, que... O sea, no es que ha sido un cambio al minuto 90. Claro, no. La guerra es una cosa lenta que tú te organizas, que tienes que mover, son miles militar de personas. No, claro, tenés que coordinar a miles de personas, eso no es como que tú tomas una decisión un sábado y sucede un domingo. No pasó mucho entonces la guerra misma, con este conflicto que tuvo. No se movió mucho el tablero. Yo creo que a largo plazo, a mediano y largo plazo, el moral de los soldados, de los combatientes, que es súper necesario, y esto te lo cuenta cualquier persona que haya estado en un lugar así, en una trinchera o en un frente de guerra. Claro, los rusos no deben estar muy motivados, la población rusa no debe estar muy motivada, porque además hasta ayer les decían que Wagner eran unos héroes y les dan condecoraciones, medallas, celebraciones y todo, y de repente les dicen que son unos criminales, que los tienen que tomar presos, que se tienen que ir exiliados el líder. Tengo entendido, porque a veces hace falta un poquito de atención con las traducciones, o sea, a veces lo que se está pasando, lo que están diciendo ellos no es exactamente lo que están diciendo. Sí. Tengo entendido que lo mandaron a jubilarse y a todos los de Wagner a firmar por el ejército o a jubilarse o a irse. Y Rusia no puede permitirse eso, porque el grupo Wagner está en África y en Medio Oriente, y esas son las zonas con las que Rusia se hizo un nombre, entre comillas, en los últimos años a nivel geopolítico. Adriano Rivadeneira nos ha traído una excelente lectura de los hechos del fin de semana. Quiero agradecerles mucho por estar acá. Me confundí de Bernardo. Pivote era de Larraín, ¿no? No Fontaine. No, no le des malos clientes a Danilo también. Pero Danilo Herrera va a cobrar la Bernardo Larraín. No malos porque sean malas personas, sino porque errados, como claro. el error en el claro, sí. No. Muchas gracias, Adriano, por venir pese a tu resfrío. Sí, pero lo hiciste espectacular. No, increíble, no se Y me encantó tu acento ruso. Ay, gracias. De nuevo el nombre.
Pigroshin. Muy bien. Como el meme de Dexter. Maravilloso. Francisca, muchas Omelette de gracias. Gracias a todos los presentes. Pórtense bien, sigan con la gran María Elena Dressel Nos vemos y otra mañana. edición de Clave Morse. Chao. Chao.